recuperar todo el poder de la fuerza femenina que tenemos dentro y que muchas veces por diferentes circunstancias hemos olvidado, no nos han contado, en fin. Entonces, lo que me mueve a mí, lo que me apasiona ahora es contar historias muy antiguas como la que hoy voy a compartir con ustedes y espero que les resuene mucho y que nos dé mucho significado para los emprendimientos que cada una tiene, que cada una tenemos, porque creo que todas estamos en lo mismo, pero contar historias es una herramienta muy efectiva para como despertarnos, abrirnos la mente, abrirnos la percepción, etcétera. Entonces, bueno, espero que movamos un poco esa energía. Ahora, Bueno, yo María veo Luz. que nos están contando, primero que Laura nos cuenta que tiene un proyecto relacionado con industrias, representaciones de género en industrias creativas, me parece muy apasionante. Y también Alexandra nos hace el comentario de que hay retorno. Yo escuché muy bien a Luis y a Doris, pero quizás sí, mientras me presento, Doris, que va con la historia, no sé si tengas audífonos a la mano, acá nos dan ese consejo. No, ok. Ok, se ha ido mejorando la conexión. Entonces, mientras yo me presento y se presenta, Doris y Luis van a encontrar de pronto sus audífonos y yo en otro momento. Entonces, yo me presento, yo soy María Luisa, soy la cofundadora de Firmamento, un espacio que en alianza con Luis como parte de nuestro equipo, más Doris como nuestra aliada, creaste. ¿Me están escuchando? Estoy viendo que no me están escuchando. Yo lo que hice Ustedes me fue apagar escuchan, Doris y yo, Luis. yo te estoy escuchando bien, lo que hice fue mientras hablabas apagué mi micrófono también para que no haya interferencia. Entonces creo que Doris también podrías hacer lo mismo o sea, mientras cada una habla, pues apagamos. Sí, ya lo cerré, voy a volverlo a cerrar, ¿ok? Entonces vamos a ir cerrando y abriendo el micrófono para que no haya interferencia. Vale, igual les agradecemos. Es nuestro primer conversatorio como equipo. Estamos desde diferentes lugares probando plataforma y todo lo que nos están diciendo es súper valioso para este proceso de aprendizaje paralelo al proceso de investigación. Entonces, si me están escuchando, les cuento, yo soy María Luisa, cofundadora de Firmamento, espacio que de la mano de Doris, que ya se presentó, y de Luis, estamos dando forma. Yo no siento que lo estemos creando porque las mujeres siempre se han reunido a hablar, ya hay muchas iniciativas, fundaciones, organizaciones, proyectos y movimientos que están queriendo dar a luz desde hace mucho tiempo estas inquietudes que nos habitan como mujeres. Entonces, este espacio que estamos proponiendo viene desde un deseo de investigación. Firmamento, su principio fundador es el emprendimiento consciente. Y la gran pregunta que nos hacemos cuando surge esta idea de emprendimiento consciente y que empezamos a entrar en él en profundidades, puede haber emprendimiento consciente cuando los valores y formas de la mujer y de la energía femenina no están necesariamente en su máxima expresión en un lugar equilibrado a los valores y formas masculinas y también al lugar del hombre. De modo que por eso hemos dado como nacimiento a este lugar que se llama investigación de emprendimiento femenino. Hemos tenido un par de semillas donde hemos empezado a abordar como estas inquietudes desde un aspecto primero personal como mujeres. El semestre pasado de la mano de Doris estuvimos tejiendo historias donde en cada sesión ella, a través de una historia viajábamos en nosotras. También paralelamente Firmamento ha hecho su investigación acerca de qué pasa hoy con el emprendimiento femenino y el rol de las mujeres dentro de él. Entonces se han ido creando conversaciones, estando un par de artículos escritos que cuando terminemos con los correitos de ustedes les actualizaremos ese proceso. Y hoy estamos acá teniendo el primer lanzamiento en vivo con ustedes porque lo teníamos muy a modo de las mujeres firmamento,
del equipo que ha venido con Doris y el equipo que se creó de escribirse. Y esta es como este primer espacio que damos a hablar abiertamente de mi voz. Va a ser un viaje, les quiero contar como un poco qué forma tomará esto y es la forma de la U, que también se los compartiremos después en el artículo que está escrito y publicado en nuestra página, donde el viaje de la U lo que propone es sembrar, empezar un proceso de cultivar y cosechar, donde empezamos a gestar ideas, cristalizarlas y manifestarlas. Como emprendedoras, si hacemos este viaje y lo hacemos vida, les va a hacer mucho sentido, porque lo que propone es un viaje de autoinvestigación para el emprender. Y esta etapa de conversatorios, que vamos a tener 4, uno cada mes, precisamente está dentro de ese marco de estación. ¿Por qué comenzamos con nuestra voz? Porque ya como lo vamos a ver en la historia que nos contará Doris, la voz es algo que se puede perder, que se puede callar y que es importante volver a detectar, a reconocer, a encontrar para expresar. Nosotros no podemos llegar a un punto de manifestación, que es lo que demanda el emprendimiento, sin haber encontrado nuestra propia voz. Entonces de ahí vamos a partir. Entonces doy lugar a Doris y a Luis que les van a contar un poco más de las historias como metodología que hemos elegido. Entonces voy a comenzar yo. Yo quiero contarles sobre todo por qué es importante contar historias y sobre todo volvernos a contar historias. Em, Creo que no es secreto para nadie que la humanidad está muy desconectada, está súper hiperconectada por todos estos medios, pero está muy desconectada de la naturaleza. Y esa desconexión con la naturaleza ha traído y trae todo, digamos, el desastre ambiental que estamos viendo y es como una obligación de conciencia volvernos a reconectar con ella. Y yo he encontrado las historias antiguas, las historias muy antiguas, que son mitos, incluso cuentos de hadas, cuentos tradicionales de todo el mundo, o sea, toda esa riqueza simbólica tenemos que traerla a nosotros de vuelta. Y una manera muy efectiva es retomar historias antiguas de las culturas que queramos. De todas maneras, la humanidad y la psicología junguiana, que es una digamos que de la que a mí me gusta por la riqueza simbólica que nos trae como a la psique, eh, nos permite compartir entre todas las culturas del mundo arquetipos, o sea, como símbolos que son comunes a todos nosotros. Es decir, eh, por ejemplo, en todas las culturas del mundo, el agua es el principio de todo, o sea, y la mujer está relacionada con ese principio fundamental que es el agua. Y justamente la historia que traigo hoy es sobre la pérdida de las voces del agua. Entonces es allí donde quiero que todas entremos como en este universo. Es una historia que traigo de la mitología celta, pero si revisamos la mitología de cualquier lugar del mundo, vamos a encontrar siempre a la mujer relacionada con el agua. Así que Luisa, no sé si tú quieres añadir algo más o comienzo con la historia. Comienza de una, yo ya me puse Sí, audífonos. comienza que ya creo que ya diste la apertura Pero perfecta, si quieres, dale, arranca lánzate con la al agua. historia. Listo. Entonces, bueno, hace muchísimo tiempo existía un reino que se llamaba el reino de Logres. Este reino era riquísimo, precioso, exuberante, lleno de fuentes de agua, estaba, o sea, tenía costa, también tenía ríos, montañas. eh, a ver, si pensamos en algún lugar de Colombia, podría ser este reino de Logres, es decir,
nosotros tenemos costas, la costa pacífica, la costa atlántica, tenemos tres cordilleras, ¿sí? Nuestra tierra es exuberante y es súper rica. El reino de Logres era así. Y todo el mundo vivía en armonía porque había un contrato, digamos, un contrato que tenía cada ser humano con ese lugar que habitaba, un contrato con la tierra, era un contrato de cuido, era una relación recíproca, constante y consciente de si yo cuido donde estoy, la tierra me devuelve. ¿M? Y toda esta riqueza eh, tenía una fuente fundamental, que era el agua que corría de manera subterránea, ¿no? El agua que está debajo de la tierra. Y esa agua que eh, corría debajo de la tierra estaba guardada y protegida y venerada por un grupo de mujeres vírgenes que se llamaban las doncellas de los pozos. Y los pozos porque cada doncella en este reino guardaba quiere decir como cuidaba un pozo en especial. Entonces, todos los viajeros que llegaban a esta tierra, a este reino de Logres, se encontraban un pozo y al lado del pozo una doncella que los atendía, les daba agua, les daba comida y el viajero estaba comprometido a devolver la atención, no con ellas, pero con la tierra sobre la cual iba a continuar su viaje, de cuidarla, de no hacer daño, de no contaminar, no ensuciar, no coger más de lo que necesitaban, ¿no? Era un contrato que exigía este reino con todos aquellos que visitaban este lugar. Y todo transcurría tranquilamente y en armonía, pero un día llegó un rey de un reino lejano que con todo su ejército llegó a uno de estos pozos. Y la doncella del agua, que lo vio acercarse, empezó a listar su copa. Cada doncella tenía como una copa de oro. Las que tienen algún conocimiento de la mitología celta, eh, quizás recuerdan la mitología del Grial. Bueno, esta copa era una copa de oro en donde ellas servían el agua y le brindaban a los viajeros para calmar la sed. Entonces llegó este rey con todo su ejército, sediento, cansado, ¿no? Y ella se apresuró a buscar alimento, a servirle agua al rey, a atenderlo. Y este rey, que se llamaba Amagón, la vio y con ojos nada santos, y una vez bebió, una vez comió, tiró la copa y se fue hacia ella, la mandó hacia el muro, le rasgó la ropa y la violó. Y todo el ejército que estaba detrás vio esta escena y dijeron, el rey hace esto, pues nosotros también. Entonces, toda esta horda de hombres sedientos y cansados que ya habían saciado todas sus necesidades se fueron en la búsqueda por todo el territorio de estas mujeres. El contrato entonces se rompió y las doncellas de los pozos se comunicaron inmediatamente y todas se escondieron debajo de la tierra. Y desde ese momento la tierra empezó a secarse y el agua no corría de igual manera en lo profundo de la tierra. Y entonces el verde que antes llenaba todo el paisaje se volvió amarillo, se volvió polvo, dejaron de crecer plantas, árboles, se secó. Y es así como la tierra se volvió estéril. Y el rey Amagón, no contento con violar a esta doncella, intentó robarle la copa. Pero jamás, jamás en la historia, en las historias antiguas, jamás
ninguna persona ha podido quitarle la copa a una de estas mujeres. Así que ella la tira, la copa se va a lo profundo de la tierra, se va con ella, pero como dije antes, el resto de las doncellas se replegó y se escondió y nunca más se volvieron a ver. Ahí terminó este contrato y, como les digo, la tierra quedó estéril. Y hoy en día, pues ya ha pasado mucho tiempo, y hay lugares en la tierra, muchos cerca de ustedes, donde están sentadas ahorita, en donde todavía se puede ver verde, donde todavía hay árboles, donde todavía está la montaña, pero hay muchísima y cada vez hay más tierra estéril. Entonces, es así como estamos donde estamos. Em, la tierra nos reclama, que volvamos a restablecer el contrato que este rey Amagón incumplió. Y aquí termina la historia. Ahora, es muy importante, antes de hacerles una pregunta a todas las que están escuchando, eh, que olvidemos un poco lo literal del cuento y pensemos quiénes son los Amazon hoy en día. Y si no será que todos y todas tenemos un Amazon por dentro. ¿Cuál es el contrato que tenemos con la tierra y de qué manera lo cuidamos o no lo cuidamos? O si sabemos que tenemos que tener un contrato con la tierra o no. Entonces, esa es la historia. Me dicen que sí. ah, sí, la historia la vamos a enviar por correo en un seguimiento para las que no lo escucharon bien. Y para quienes la escucharon bien, entonces les voy a dejar una pregunta para que piensen un ratito mientras seguimos con la conversación. Y es muy sencilla. Piensen, o más bien, díganos qué imagen de toda la historia les quedó resonando más, como en dónde, qué les causó más impresión, qué parte de la historia les llamó más la atención, y nos lo cuentan por el chat y luego lo retomamos en un ratito. ¿Listo? María Luisa, continuamos. Sí, yo invito a que las chicas todas se hagan esa pregunta y si la pueden escribir, Ahí, no la compartan para que después Dori retome la historia y por ahora continuemos con lo que, pues como en esta conversación acerca de cómo la tierra fértil todavía se manifiesta, naturaleza, patriarcado, irnos metiendo en emprendimiento. bueno, Yo, sí, para hablarles un poquito de eh, cuando en la historia de Occidente dejamos de ver a la naturaleza como una igual y nos convertimos en algo superior a ella. Luisa, ¿tú quieres hablar un poquito de eso y luego yo retomo? sí, pues bueno, aprovecho también porque ya hay chicas que ya nos están escribiendo sobre lo que más les impactó del cuento, pero entonces hablando pues ya en cuanto a la relación con la tierra, en la historia pues es muy evidente, pues teniendo en cuenta que las historias como las cuentas tú, Doris, pues tienen símbolos muy fuertes de por medio para poder leerlos, son análogos a nuestra realidad. Entonces yo lo leo como que ese vínculo con la naturaleza, ese contrato del que hablabas, que había entre los hombres, entre los seres humanos y estas doncellas y la tierra, se rompe tras esa agresión, que es muy el contrato que hemos roto nosotros por la falta de cuidado, la falta de gratitud hacia la tierra, en el momento en que
filosóficamente hablando, dejamos de hablar desde una perspectiva naturalista para pasar a una antropocentrista, cuando ya nos creemos nosotros el centro de la Tierra, nos creemos con ese poder y ese dominio para abastecernos de ella, para dominarla incluso, porque también nos hemos dado ese derecho. Entonces lo leo como desde ahí, esa ruptura del contrato es algo que hoy en lo contemporáneo, en nuestra actualidad, en lo que vemos hoy en la coyuntura actual, es el día a día. El contrato con la tierra se ha roto y se rompe todos los días, pero también es muy desde el desconocimiento, desde un contrato, desde un acuerdo del que no somos conscientes, pero que sin duda hay que retomar, hay que volver a él para fortalecerlo de nuevo y que estos pozos vuelvan a abastecer la tierra como lo hacían antes y que estas doncellas puedan volver a surgir. Así es como leo yo esta relación de nosotros como seres humanos con la naturaleza, más allá del papel de esta energía masculina y femenina que se encuentran, y esta agresión creo que es más una responsabilidad de todos, independientemente de los roles de la historia. Creo que todos hemos estado de ambos lados y todos hemos roto el acuerdo con la tierra en algún momento. Ahora yo les quiero contar un poquito como un dato de la vida real. Y es algo que yo les contaba, o que cuento cuando hago mis talleres y todo esto, porque trabajo mucho el tema de la relación con la naturaleza. Y es, ¿cuándo sucedió esto? O sea, ¿cuándo fue que el ser humano en serio empezó a sentirse más que una hormiga, que un pajarito? O sea, ¿por qué nosotros nos creemos más? Y todo esto viene, o sea, esto sucedió hace 2500 años, o sea, con el surgimiento de, como dice Luisa, del hombre como centro, pero también como cuando empieza a decir que el intelecto, que el ser humano es la única especie que posee intelecto y la única que posee razón, ¿no? Y que eso lo ubica por encima del resto de las especies. Cuando él hace esto, inicia una tradición en Occidente, ¿m? A la que le sigue Sócrates, Aristóteles, Descartes, etcétera, 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 hasta hoy, ¿m? Porque el hecho de que hoy en día se puede explotar una mina, que hoy en día el fracking sea es que me faltan palabras para decirlo, pero que el fracking exista, que todas las formas de explotación de la tierra existan, ¿m? Y de la manera en cómo estamos acabando con todas las especies de la tierra, tienen origen allí y es necesario que nosotros sepamos esto. O sea, que es alguien en un momento dado en la historia de Occidente que nos pone arriba, ¿m? Y que hace una jerarquía además en el mundo natural, ¿no? Porque es una jerarquía. O sea, las piedras están en un lugar, los animales tal están en otro lugar, y arriba está el hombre, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotras, ¿m? Que somos como, nosotras quiero decir, nosotras y nosotros, la energía femenina que cada ser humano tiene dentro, porque no es un tema de sexo, de mujer u hombre, sino es un tema de energía femenina. La energía femenina es la que está conectada con la luna, la que está conectada con el agua, la que está conectada con la compasión, ¿no? Con una serie de valores que poseemos hombres y mujeres que la integremos, ¿no? Entonces, para lo que sirven estas historias es justamente para hacernos integrar esto. Así que eh, Doris, voy a si quieres, podemos vamos, empezar a... Dime. socializamos, Sí. si quieres, socializamos acá las respuestas de las chicas. Andrea, Ujú, que dice ujú. que la parte que más le impactó fue, por supuesto, la violación del rey y cómo los soldados asumieron eso como un comportamiento a seguir. Mile Zambrano nos dice que le impacta mucho que una acción de alguien lleve a un grupo de personas a hacer lo mismo, como en el caso del rey, y que sus soldados lo replicaron. También Liliana nos dice que le causa impresión cómo un montón de hombres no tiene criterio propio y siguen el ejemplo de un rey para hacer daño.
También Laura Gómez dice que es impactante cuando se normaliza no cumplir el acuerdo que se realiza con la tierra, con lo que nos rodea, que ya se ha naturalizado esta ruptura del acuerdo y actuamos, pues esa es la lectura que yo hago, actuamos como bajo estas lógicas tan incoherentes. Bueno, yo creo que leamos esta última, que es de Lorena Zuluaga, que dice que le impacta cómo se normalizan las acciones negativas de las personas y hoy seguimos normalizando acciones que van en contra de la tierra, de otras especies y también de otro ser humano, en su mayoría muchas veces porque las consecuencias de los actos no se ven de forma cercana. No sé si de pronto María Luisa también quiera hacer su aporte en esta parte para que avancemos. ¿Me ven y me oyen? Sí, Ah, bueno, porque ahorita se estaba escuchando entrecortado aparentemente. ¿Ya todo bien? Sí. Bueno, entonces, pues me llama mucho la atención y me gusta leer la palabra normalizar. Creo que varias hacen referencia a se normaliza, se normaliza, se normaliza. Y que hay también como un punto en común donde nos impacta uno la violación y dos, como el acto de una persona que muchos actuemos como en consecuencia a eso que sentimos que nos dieron permiso y ahí es donde se normalizan las acciones. En esa medida, yo creo que escuchar esa historia es como una historia de hace 1000 años, dijo en un momento Doris la historia, Platón cuando de una u otra forma pone al hombre por encima de la piedra, la hormiga, todo, y todo esto pareciera como parte del pasado. Sin embargo, esas violaciones, gran violación al haber sido normalizada y de la forma que hemos ido normalizando tantas acciones, dan paso a la construcción del mundo donde estamos. Y ese mundo donde estamos es un mundo donde actualmente esa violación se sigue dando de muchas formas. Y puntualmente en el área que estamos como queriendo adentrarnos a revisar, que es la del emprendimiento, que la del emprendimiento hace parte de todo el sistema laboral, donde estamos todos de una u otra forma. Si hay unos que están por fuera del sistema laboral, son unos pocos, de resto todos hacemos parte de él, ya sea porque estamos como empleados o porque estamos tomando acciones hacia ser emprendedores, empresarios, consultores, coach, independientes. Hay muchas formas de generar ingresos, sin embargo, todas esas formas de una u otra forma entran en un sistema laboral que ha sido construido sobre estos valores, valores que se han normalizado, que definitivamente violan aspectos de todos, porque a mí me parece importante la distinción que hace Doris en un momento. El hecho de que estemos hablando de energía femenina no está hablando necesariamente solo de las mujeres, es quienes más lo sentimos porque es nuestra energía principal. Y puede ser en unos momentos sí, en unos no. Las energías fluctúan de una forma muy linda dentro de nosotros. Sin embargo, somos todos de una u otra forma víctimas, por decirlo, por usar la palabra, de eso, porque los hombres también tienen esa energía femenina y al estar todos expuestos a valores tan masculinizados, pues en algún momento se nos hace jaque a todos. Pero entonces yo quiero como, voy a ponerle a esta conversación un poco de cifras y de actualidad. ¿Qué pasa hoy en términos de emprendimiento frente a esa historia, que es la historia de nosotros como colectivo? Entonces lo primero que quisiera como resaltarles, igual toda esta información en cifras, en diapositivas, como en unas plantillas donde está todos los datos relacionados, se las vamos a enviar, pero se las quiero compartir en este momento desde diferentes lugares. Lo primero es la participación de la mujer en el campo laboral, donde ya les quiero hacer una pregunta, pero a partir de estos datos. Como en todas las industrias que están relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, hay una desigualdad notable en la participación que hay de las mujeres. Entonces uno dice, bueno, pero es que son
esas empresas que, empresas, estamos hablando de Google, creo que todas lo conocemos, Facebook también lo conocemos, Pinterest, que es muy femenino, lo conocemos, entonces no están como tan lejos. Nosotros hoy en día, casi todo lo que hacemos en el día tiene que ver con estas industrias. Estas industrias son las que están completamente marcando toda la revolución de cómo se están moviendo las dinámicas entre las personas. Entonces, digamos, Google, solo el 30% de las mujeres, de la población de empleados son mujeres. Facebook, 32%, mejor. Y Pinterest, que es el mejor de los casos, 42%. Todo eso es un poco bajo. Y si además nos vamos que de ese porcentaje que en el mejor de los casos fue 42%, solo el 10% son líderes. Eso deja mucho que pensar, porque si las mujeres que estamos conectadas en este espacio somos emprendedoras, sí o sí nos tenemos que puestar frente a esto, porque es que el rol que hemos tenido en esas industrias y en el mercado laboral en general, y más en ese papel de líder, es un camino que ha sido muy poco abierto y es un camino que de una u otra forma nosotros estarlo haciendo en nuestros propios emprendimientos nos enfrenta a muchas, primero a muchos retos y a muchas incomodidades e inconformidades. Entonces a mí me gustaría acá, si me pueden compartir un poco, ya me han compartido el tipo de emprendimientos donde estamos viendo cosmética, voy a volver un poco al principio. Vimos cosmética, una panadería, bakery, y si me pueden compartir más en este momento, qué más están haciendo las chicas, porque ahí es donde empezamos a ver, no es, no es como tanta cifra y ya, de repente sí vemos que todas estamos acá emprendiendo en áreas que no son precisamente esas, y no significa que esté mal, porque todo lo que están haciendo ustedes es valiosísimo y lo que está proponiendo Firmamento, digamos, yo les cuento, Firmamento, que soy la emprendedora que hace parte de él, es una plataforma que se dedica a consultorías en marketing. Entonces, digamos, todas las áreas relacionadas a marketing y comunicaciones es mucho más aceptado y están mucho más mujeres. También hacemos todo lo que es, tenemos una vocación académica, que es donde nace esta línea de investigación, también hay mayor presencia de las mujeres. Y todo eso, si uno lo piensa, empieza a buscar como unas divisiones en que para qué son buenas y para qué no. Y es donde quiero que empiecen como a sembrar semillas de quién ha creado estas reglas del juego y por qué roles y por qué se van encasillando. Si alguna me quiere compartir qué está haciendo como emprendimiento, como para también tomarlo en este momento. Por ejemplo, tenemos unas personas que nos están hablando que son diseñadoras de modas, otra persona que está en arquitectura, ingeniería y diseño, paisaje tenemos, un proyecto de gestión cultural de danza en un municipio en Cundinamarca. Nos está escribiendo Viviana, esperemos que nos cuente. En todo caso, ¿esto qué hace? Que acá en un grupo de 17 mujeres que estamos conectadas, se respalda eso que estoy como queriendo traer a la mesa, esas cifras. Acá tenemos Viviana, Psicología y Educación, Formación y Líderes Estudiantiles. Entonces continuemos bajo esos datos que ya hemos tenido de grandes investigaciones, pero además que nos corroboran las personas que estamos acá conectadas. Acabamos de descubrir que sí, un poco pasa. Si lo llevamos a Latinoamérica, que es el contexto donde estamos como queriendo abrir esta discusión, estamos hablando que de solo 46 millones de mujeres han terminado estudios universitarios, están por fuera del mercado laboral. Y una parte que a mí personalmente me llamó mucho la atención es que solo una de cada 3 mujeres hoy es capaz de generar ingresos por su propia cuenta. Entonces, en este viaje que vamos a emprender, frente al investigarnos como mujeres dentro del emprendimiento, hay cosas que uno cree que están muy normalizadas y que están normalizadas y además iguales para hombres y mujeres. Pero de repente cuando empezamos a ver estas cifras y a reunirnos, se comprende que están acentuadas en uno de esos géneros, en la mujer. ¿Por qué? Porque
parte de todo esta posibilidad que genera la historia de Dory, donde nuestras voces más fértil, la fertilidad está más desplazada. Entonces ahí vemos como además no se trata solo de aprender, de aprender, sino de nuestra capacidad de generar abundancia y cómo esa tierra fértil se ve relacionada a esto. Entonces, ¿qué pasa además si seguimos hablando en términos de abundancia? Otras cifras, que ya voy a terminar esta sección de cifras para que no se nos aburran, pero este dato también a mí personalmente me llamó mucho la atención y se los quería compartir porque fue donde me sentí muy identificada. Donde un estudio realizado por un banco bilateral de inversiones cuenta que solo el 15% de las mujeres que acuden a un préstamo pueden acceder a él. O sea, solo el 15% es respaldada por el sistema bancario. Donde eso significa que el 16% de las mujeres tienen que acudir a sus ahorros personales o porque logran recibir apoyo de sus hogares. Para mí, a la hora de emprender, yo viví un proceso similar, donde el apoyo lo recibí de mis ahorros y de mi sistema familiar. Entonces, yo también quisiera que acá lo revisen ustedes, que implicó como adquirir esos recursos y volvemos a pensar, tierra completamente seca. ¿Qué pasa con la tierra fértil versus tierra seca? Donde cuando empezamos a ver capacidad de generar ingresos, capacidad de recibir fondos y ayudas, solo se va evidenciando esa tierra seca. Ya como para terminar, quiero que, como la grande cifra que también me parece importante traer el contexto latinoamericano, el 67% de los emprendimientos colombianos realizados por mujeres fracasan. 67% versus, que en los otros casos no les he dado el versus, acá en este caso es versus 73% de los hombres. Entonces a mí me parece que todas estas son cifras que están muy válidas traer a la mesa, porque todas las que estamos conectadas en este momento estamos de una u otra forma enmarcadas en estas cifras. Y no es para sentir que eso ya significa que vamos a fracasar, es definitivamente a una reflexión y a abordar nuestra posición emprendedora desde una mayor conciencia y además desde una acción donde se replanteen formas colectivas. ¿Por qué? Porque es que definitivamente cada vez que una mujer emprende está todavía aportando a un sistema y está todavía aportando a una forma de cambio. Y a mí la gran pregunta que me ha acompañado el iniciar este 2019 ha sido, si yo, María Luisa Mejía, como emprendedora, estoy en este proceso, ¿desde dónde y desde qué energía lo estoy haciendo? Y responder eso con honestidad resulta confrontativo, porque el hecho de que sea mujer no significa que esté emprendiendo desde las formas femeninas, sino que como los valores masculinizados son los que han prevalecido y los que muestran éxito, uno tiende a copiar eso y encontrar nuestra propia voz, que es a donde viene todo esto, toma muchísimo valor. Entonces, por ahí veo que se congela, otros que me escucharon, entonces todo esto lo compartiremos y sobre todo que quede esas preguntas en ustedes. ¿Desde qué valor y en el momento que tienen retos, desde dónde los están asumiendo? ¿Desde qué valores como mujeres los están asumiendo? Miguel, paso de nuevo a Luis. Yo quería una cosa importante justo para esto que acaba de decir María Luisa, y es como este lugar de la mujer en emprendimiento global y en emprendimiento local tiene muchísimo que ver justamente con lo que sucedía en el cuento. O sea, hemos perdido nuestra voz. ¿M? Y reitero, son símbolos, lo que hay en este cuento son símbolos, entonces em, la voz es la voz de nuestro principio femenino, ¿m? La que tenemos que sacar de allí del centro de la tierra donde se fue para nunca volver, digamos, tenemos que traerla, ¿sí? Tenemos que hacer que vuelva a correr el agua por debajo
y es allí donde este trabajo de autoinvestigación y de reflexión de todas nosotras nos va a sacar arriba, ¿sí? O sea, yo creo firmemente que para tener un emprendimiento exitoso tenemos que ser conscientes de cuál es el lugar de nuestra voz en nuestro emprendimiento y en nuestra vida como mujeres, ¿no? Entonces, todos esos principios asociados a lo femenino, ¿m? A lo creativo, a lo fértil, ¿m? De qué manera como esa fuerza masculina, esa fuerza que en el cuento está personificada por este rey Amagón, ¿m? Nos la ha callado. ¿Cuáles son esas, de qué manera se manifiesta esta fuerza en lo que hacemos cada día y en lo que somos nosotras cada día? Entonces, es muy importante que, y repito, que no pensemos que son los hombres, ¿sí? Como el hombre el que oprime y tarará. O sea, también, pero nosotras mismas hemos incorporado, hemos integrado como esa parte de energía masculina que nos calla, que nos hace sentir miedo de nuestro propio poder. ¿M? Entonces ahora en un ratito vamos a hablar sobre ese miedo. Nosotras hicimos un taller piloto en donde hablamos de este tema y la pérdida de la voz está asociada con el miedo, ¿no? Entonces, cuando emprendemos tenemos mucho miedo a que no nos funcione, mucho miedo a que fracasemos, mucho miedo a que nuestra idea no sea la mejor, una cantidad de miedos que tenemos que como hacer a un lado, o sea, hablar con ellos, qué es lo que nos están diciendo de nosotras mismas, pero sobre todo pensemos dónde está nuestra voz en este momento. ¿M? En cuanto a ese potencial de energía femenina, ¿no? Que tenemos cada una. Entonces, eh, y hay algo, hay como una ancla, todas tenemos una ancla muy grande y es la de restablecer nuestra relación con la naturaleza. ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿eso qué significa? Eh, una pregunta muy sencilla. Es como, sabemos qué hay, o sea, cómo se llaman, ¿sí? Podemos nombrar la naturaleza que tenemos alrededor, no sé, las plantitas que crecen en los andenes, los árboles que tenemos frente a casa, si es que tenemos un árbol, las flores que crecen por donde pasamos cuando vamos al supermercado, los pájaros que cantan por las mañanas. ¿M? O sea, tenemos que empezar a restablecer esa relación con la naturaleza de esa manera. O sea, con poderla nombrar. ¿Cómo se llama todo esto que está alrededor nuestro? Porque cuando le ponemos un nombre, sí, le ponemos un nombre, ah, este árbol es un cedro, ah, este árbol es un nogal, ¿no? Entonces, si vienen a cortarlo, ya sabemos que no van a cortar un árbol X, van a cortar el nogal que está frente a mi ventana o van a acabar con una zona verde que es donde mis hijos van a jugar o donde voy a pasear a mi perro o lo que sea, ¿sí? O sea, todo el verde que tenemos alrededor tiene un nombre y es muy importante que nosotras empecemos a nombrarlo, ¿m? A hablar con él. O sea, es súper importante empezar por ese pequeño lazo que nos conecta con la naturaleza. ¿M? Hay muchas que seguramente viven en el campo, hay muchas que seguramente ya tienen como una conexión con la naturaleza por los oficios y por los emprendimientos que hemos visto que todas tienen, y eso es súper valioso, es muy valioso, porque eso nos dice cuál es el nivel de conciencia que tenemos todas las personas que estamos aquí reunidas. Pero eso replicarlo con nuestros vecinos, con nuestros hijos, no sé, con las personas que tenemos cerca, es una gran tarea, o sea, esa tarea de reconocimiento del mundo natural que tenemos al lado y que es tan valiosa, es ese pequeño ejercicio al que nos invita este cuento, restablecer el contrato que tenemos con la naturaleza. ¿M? Eh, tenemos que indignarnos frente a todo lo que está sucediendo,
pero también hacer esa pequeña cosa que nos conecta con la naturaleza. Y lo van a ver poco a poco, o sea, es una manera también de sacar nuestra voz, de sacar toda la fuerza del agua, de sacar toda esa plasticidad que tenemos dentro, ¿sí? para, para aplicarla en los emprendimientos que hagamos y que todos los emprendimientos que tenemos en mente tengan también un contrato con la tierra, que tengan un contrato con el mundo natural, que nos vuelva a restablecer como en esa posición de hermandad con todo lo que nos rodea. Entonces esa es la invitación que yo les hago desde la historia que les conté, eh, y que lo tengamos súper presente. Vamos a seguir hablando. Yo voy a dejar al final, vamos a dejar todas unas preguntas que también les vamos a enviar, pero ahora vamos a continuar con el tema del miedo, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, Dori, muchas gracias y María también muchas gracias por las cifras, por el insight de la historia, por todas las reflexiones y también gracias a las chicas que están conectadas, que han estado muy activas escribiéndonos. Entonces, para tomar un poco lo que María nos comparte en cuanto a cifras y en cuanto a todos estos datos tan concretos de cómo nos vemos como mujeres en este entorno del emprender, de acceder a créditos, de acceder a oportunidades y también conectado a la historia que acabamos de escuchar de la voz Pozos, yo les quiero contar que antes de hacer este ejercicio que ha sido más público, más abierto a las personas, tuvimos un ejercicio previo que fue más íntimo con 7 mujeres. Nos sentamos a conversar con ellas en un ejercicio similar. A partir de una historia empezamos a conversar. Pero entonces los temas que empezamos a tratar allí ya iban más enfocados a los retos que enfrentamos como mujeres en el ecosistema emprendedor, cuáles son los miedos, cuáles son esos obstáculos que hemos enfrentado en el emprender, porque emprender no se trata solo de emprender un nuevo negocio, una nueva idea de empresa, sino emprender en cualquier dimensión, un nuevo proyecto, un nuevo viaje, aprender un idioma, iniciar un estudio nuevo, cualquier cosa que queramos iniciar es un emprender. Entonces, en este primer ejercicio que tuvimos, el rasgo más fuerte que tuvimos en común con estas mujeres fue el miedo, precisamente el miedo a estar expuestas, el miedo al fracaso, el miedo a compartirnos, porque el emprender es compartirnos, exponernos, es darnos a conocer desde lo más profundo, porque las mujeres emprendemos desde otro lugar. Mucho lo que decía Doris, a veces creemos que emprender significa emprender como emprenden los hombres o como emprender desde una energía masculina, donde todo es muy concreto, donde se habla, donde todo es incluso a veces más agresivo, más contundente. Nosotros desde la energía femenina podemos emprender y crear de otras maneras, hay maneras otras de crear. Entonces, en este conversatorio, en este primer piloto que tuvimos, ese rasgo más fuerte que identificamos en la conversación fue el miedo. Entonces acá veo que Mile, Carolina ya nos están escribiendo que es una situación similar a la que ellas han pasado, porque sí, realmente implica un exponerse porque es el miedo y el temor a ser diferentes, a levantar la mano y a empezar a impactar en nuestro ecosistema y en nuestro entorno. Entonces, una de las cosas que también identificamos es que muchas veces nos cuesta creernos el cuento, creer que estamos haciendo algo que impacta constructivamente, algo que es relevante, algo que la gente merece ver, algo que merece ser visibilizado, pero que a veces lo acallamos o incluso le damos más largas a dar ese primer paso porque lo queremos pulir más, porque queremos creernos más el cuento nosotras antes de contarlo. Para tener más seguridad, porque esperamos que siempre la gente lo reciba como nosotros pensamos que es, pero siempre está ese temor de por medio de, ¿será que yo sí estoy haciendo algo que es importante? Entonces ahí es donde está como el meollo del asunto y todo este tema de encontrar nuestra voz y darle valor, porque las primeras que nos tenemos que crear el cuento somos nosotras. Hay una psicóloga estadounidense que se llama Carol Gilligan. Ella está investigando sobre un tema que se llama la ética del cuidado. Ella en esta investigación
da cómo tenemos una noción muy diferente las mujeres del cuidado de la de los hombres. Los hombres eh, asumen este cuidar desde una noción de reglas, de normas, de derechos, de deberes. En cambio, las mujeres asumimos la ética del cuidado desde la cercanía, desde la responsabilidad, desde la calidez y el amor a estar con otros y por otros. Entonces ahí es donde radica una gran diferencia en la manera como nosotras emprendemos nuestras acciones y es ahí donde nace nuestro poder creador para emprender. Entonces creemos que en estos ejercicios de conversar, la idea es que surjan esas inquietudes, que surjan esas experiencias y que podamos acogerlas porque son experiencias que son comunes, son experiencias que todas hemos vivido y que todas estamos viviendo. Es un aprendizaje valiosísimo y también es un llamado a la valentía, a levantar la mano, a dar ese paso y a aceptar esos obstáculos y ese miedo, como ese ouch está lo que está haciendo es puliendo ese diamante que está por surgir. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejercicio de conversar con ustedes es conocer sus perspectivas, sus temores, sus experiencias que son comunes a las nuestras también y empezar a dar voz a esas experiencias, empezar a construir a partir de allí, porque son sentires y formas de vivir y formas de ser que no son comunes y que nos hacen ver que no estamos solas, que realmente son situaciones que nos conectan de alguna manera. Aquí algún ha escrito, no sé si de pronto María o Doris quieran aportar algo más. Hay una María, cosita como pero no sé si me escuchan bien, porque han dicho que no me escuchan bien algunas. ¿Ustedes me están escuchando bien, Doris y Luis? sí, Bueno, pues yo les quería como tomar un poco lo del miedo más lo que estoy leyendo para contarles que desde Firmamento, que llevamos 4 años como, bueno, como equipo que hemos sido después desde Firmamento, asesorando emprendedores, más ahorita nos llamó mucho la atención que nos encontramos con un laboratorio de impacto social donde el 90% tanto de la audiencia de ellos como de la nuestra son mujeres. Y me parece muy importante como rescatar esa parte porque vuelve y lo trae como a un contexto muy actual, donde definitivamente, ¿por qué las mujeres buscamos tanto esos círculos, esos apoyos? Nos formamos muchísimo, tomamos talleres, hacemos cursos, porque nos sentimos de una u otra forma no en la capacidad de. Y también me gusta mucho y quiero rescatar lo que están contando. Miedo desde las entrañas. Hay dos personas, Mili habla de miedo a los juicios y Luis a ser descalificados por ser diferentes. Y me parece súper importante esta parte porque yo creo que ahí es donde más se siente miedo. Y me gustaría que las mujeres que me están oyendo, que nos están oyendo y están acá, más si tienen círculo de mujeres, hagan el ejercicio. Porque si hay mujeres que están emprendiendo y no sienten miedo y son miedos vencidos y trabajados, qué bien. Pero muchas veces si están sintiendo el miedo, también puede ser un síntoma de que aquello en lo que están emprendiendo no es del todo auténtico. Porque no implica lo que tú decías con mucha fuerza, Luis, que es compartirnos. Cuando una mujer emprende desde su real propósito, desde sus reales entrañas, eso pasa por un proceso de hacernos vulnerables, de mostrarnos, de compartirnos. Para nosotros este ejercicio de este webinar nos expone de una u otra forma, nos expone a la cámara, que ustedes me digan no te estoy escuchando bien, a que Luis también diga, bueno, entonces yo llevo la primera parte, exponernos y cuando estamos realmente en ese proceso es donde más tocamos esas áreas que nos generan miedo. Entonces, eh, si lo están sintiendo, parte de todo este proceso y este viaje que queremos emprender con ustedes es
cómo ir como piloteando ese miedo e ir pasando del miedo al valor y al empoderamiento de nuestros emprendimientos. Y también es un poco esa reflexión. Si no estoy sintiendo miedo, honestamente, ¿es que son miedos superados o simplemente son miedos inexistentes? ¿O no estoy siendo auténtica y no me estoy llevando a mi máximo capacidad creativa? Donde de verdad estoy haciendo lo que amo, sin importar lo que eso implique de sacarme de mi zona de confort. Y creo que es una pregunta válida porque tenemos, en el caso nuestro, mujeres que llegan a los 50 años y nos dicen, estoy lista para salir del closet, para por fin hacer lo que amo. 50 años, 60, y es muy valioso, pero demanda mucho. Entonces, como que también lo coajen ahí, qué están sintiendo y qué tan auténtica está haciendo su emprendimiento en términos de verdad con todo lo que se sueñan. Están entregando lo más grande de su potencial creativo. Un poco lo que quería complementar. Y quiero también, ya que Doris no ha tomado la palabra, Laura nos dijo, en mi caso pude encontrar un equipo con el que pude trabajar y no tener miedo de arriesgarnos a visibilizar lo que muchas personas no perciben a simple vista. A mí me interesó mucho eso y le pregunté, cuéntanos más de la experiencia de tu equipo. Entonces me responde, somos un grupo de mujeres, publicistas, abogadas y artistas plásticas que hacemos visible el talento de muchas mujeres dentro de las industrias creativas. Y leer esto me confirma algo las que no me escucharon de pronto bien toda la parte de las cifras, básicamente expone cómo las mujeres tenemos poca participación en el mercado laboral, cómo tenemos pocas oportunidades y poco liderazgo. ¿Eso que implica? Que usualmente nosotras nos veamos rodeadas de hombres y rodeadas de valores masculinos. Entonces la experiencia particular de Laura, donde habla de la capacidad de arriesgarse y de hacerse vulnerable y de ir profundo, se da dentro de un entorno femenino. Y es precisamente hacia donde queremos ir con esta investigación y con esta búsqueda del emprendimiento consciente. Cómo esos valores femeninos que habitan tanto en los hombres como en las mujeres son de nuevo traídos. Y acá, chicas, si las 17 que están conectadas son emprendedoras, tenemos una misión más grande de la que nos imaginamos. Eso es como lo que me gustaría conectarlas con ese sentimiento, porque desde este lado de consultoría hacia los emprendedores se vive y por eso es tan importante visibilizar esto que estamos hablando. Doris y Lucy, ¿cómo quisieran complementar de pronto esta conversación? Mm, A mí quizá me gustaría compartir una cosita que, bueno, ya no tiene que ver con el cuento, pero tiene que ver como con el camino que hemos hecho eh, las mujeres dentro de este mundo patriarcal. O sea, estos emprendimientos de los que nos hablan todas las mujeres que están conectadas están ya como de otro lado, pero muchas mujeres siguen como el camino y los valores, el valores de hombre, y esto en el mundo de las historias y la literatura se conoce como el camino del héroe. ¿M? Entonces el héroe es el que va solo, ¿no? O sea, tiene un llamado de alguien, ¿no? De una entidad superior y es una persona normal, tiene que hacer una gesta, es ayudado muchas veces por mujeres en su transcurso para lograr lo que quiere hacer, ¿no? Más bien lo que, como la misión que le fue encomendada y al final sale victorioso él, ¿no? Y todo el mundo le reafirma que es un héroe. Las mujeres no podemos seguir ese camino porque no nos corresponde y ese camino es el que siguen las mujeres como que llevan un emprendimiento solas y llegan a ser como las grandes gerentes de tal cosa, ¿no? Como con todos estos valores masculinos sin crear esta comunidad de la que todas las mujeres que están participando en este conversatorio ya están hablando. ¿M? O sea, este camino nuestro no es el camino
de la heroína, ¿no? No es el héroe, heroína, sino nosotras hacemos un camino completamente distinto y es como encontrar justamente el de encontrar nuestra voz, quiénes somos nosotras, para qué vinimos acá a hacer y hacer cuál es nuestro aporte, ¿no? Nadie a ninguna mujer o en ninguna historia de la literatura va a decirle, usted tiene que hacer esta misión. ¿M? Y va a salir victoriosa y todo el mundo la va a reconocer como tal. No, al contrario, últimamente salen como todas las historias de las mujeres que han estado detrás de el lanzamiento de no sé qué cohete, de la gran máquina de tarara. O sea, hay una cantidad de mujeres de la que nadie ha dado noticia, que han estado siempre detrás de grandes descubrimientos, grandes transformaciones en la sociedad, etcétera. Pero nadie las nombra. Hasta ahora se empieza se empiezan a dar a conocer las obras de una cantidad de mujeres que ya no viven y que ya no están aquí. Nuestro camino, ¿cuál es? Es como un camino em, de ir de un lado a otro. O sea, probamos una cosa, eso no es, probamos otra, eso no es, probamos otra cosa, eso no es. Entonces, hasta que por fin encontramos qué es lo que más nos gusta. Por eso es muy bonito lo que dice María Luisa de, hay mujeres de 50 años que llegan a un punto en donde dicen, ahora estoy lista para dar lo que quiero dar. Esa mujer, el camino que ha hecho una mujer de 50 años que está lista para emprender, es ese otro viaje que hace la mujer que no es la gesta del héroe, es el camino que hace la mujer que va, hace una cosa, hace otra, buscándose a ella misma. O sea, la mujer sale de su casa no para salvar el mundo, sino para encontrarse ella misma. Y una vez se encuentra y sabe quién es ella misma, puede dar todos sus frutos a la gente que lo rodea. Y esos frutos los comparte en comunidad. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un emerger de la conciencia femenina muy grande en todo el mundo y lo que nos cuentan ustedes es como prueba de ello. O sea, que se reúnan, que trabajen juntas, que creen equipos, ¿no? Todo esto o sea, es como se hace concreto estos dos caminos distintos. Entonces, esa era una pequeña cosita que quería agregar, María Elisa, de ahora que te escucho hablar de la mujer que tenía 50 años, porque llega uno ahí y porque es tan válido también. Sí, total, tiene que ver mucho con ese proceso diferente al del héroe de crear y de encontrar y de compartirse. Y también entra ahí, juega un rol muy importante el reconocer que precisamente mucho de lo que compartes es que la mujer en esta búsqueda diferente al del héroe, cuando les mencionaba todos esas industrias tecnológicas, matemáticas, científicas, por el contrario les mostraba cómo todas estábamos de una u otra forma involucradas con psicología, con coaching, con educación. Que definitivamente la mujer cuando está en su arquetipo natural, lo que es una gran tejedora de comunidad. Y también, que me parece importante resaltarlo, ese porcentaje bajo de mujeres en el liderazgo no es necesariamente por falta de oportunidades, aunque tiene mucho que ver, sino porque muchas mujeres al llegar a esos puestos lo que dicen es, yo no quiero esto. Y lo he escuchado, recibimos muchas mujeres que dicen, quiero emprender porque es que estaban a punto de ascenderme a ser CEO de ABCD, pero esto no es, lo siento completamente desnaturalizado a mí. Quiero estar más tiempo en mi casa, quiero estar más tiempo con mis papás, quiero estar más tiempo haciendo parte de lo que se está creando en el colegio de mis hijos en formas de cómo replantear la educación. Entonces como que también ese arquetipo del solitario, precisamente del héroe, nos saca de esta gran construcción comunidad y con nuestra conciencia social, que empieza a dar como lugares a muchas más temas que son profundos de individualismo extremo versus la comunidad y cómo el nosotros volver a traer valores como emprendedoras desde lo femenino
vuelve y construye sociedad de calidad y vuelve y nos da un sentido de responsabilidad muy grande desde donde lo estamos haciendo. Luis y Doris también estaban como, pues la idea ahorita es como compartirles unas preguntas, porque toda esta información Antes puede ser de, demasiado. sí, pues ya creo que podemos dar como un espaciecito por si las chicas que están conectadas quieren preguntar algo en especial o nos quieren dar un aporte para nuestros siguientes ejercicios o o del que acabamos de tener, pues podemos abrir un espacio corto para preguntas y comentarios y ya pasar a nuestra parte final del ejercicio que se llama Cómo despertar mi voz, donde Doris va a dejar unas preguntas para que todas nos hagamos y empecemos a encontrar nuestra voz desde esas preguntas. Entonces, si quieren las chicas pueden preguntarnos o hacer sus comentarios y vamos avanzando. Yo voy a como leer las preguntas, pero que sepan todas que esto se va a enviar en un documento, así que no hay afán de anotar o de esto, solamente como para escucharlas y que ya las tengamos como por ahí en algún lugar de nuestra mente para trabajar en este tiempo que sigue adelante, ¿vale? Entonces, mientras que nos escriben, voy a ir diciendo una u otra, chicas, ¿les parece? ¿O esperamos que nos escriban Pues preguntas? aquí Carolina nos está escribiendo. Si quieren, esperemos un momentico para decir todas las preguntas al final junticas, si les parece. Súper bonita que dice Liliana que es verdad. O sea, cuando se reúnen mujeres hay un tema de complementariedad y efectivamente hay una magia increíble que sucede. Eso es una de las grandes regalos de como de estos emprendimientos entre mujeres y como todo lo que sucede en el transcurso, los productos, que nunca es como una cosa, nunca es una meta única, sino es algo como que se va extendiendo, así me lo imagino yo. Es súper bonito esto, es verdad que hay una magia especial y eso creo que María Luisa lo vive también. Bueno, todas. Aquí, aquí nos hace una pregunta Lina. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el liderazgo de la mujer, en especial si está comenzando un proyecto? Bueno, ahí me parece a mí que las puedo contar. Un par de metodologías que a nosotros nos han funcionado y esta que les vamos a compartir de la teoría de la U es una metodología muy bonita para, para construir desde lo que les contaba, ese viaje de la U donde iniciamos desde la gestación, donde vamos entrando en todo el proceso de cristalización y de manifestación, donde todo eso brinda diferentes etapas, donde nosotros utilizamos la U de mil maneras y no nos damos cuenta cuando cada vez que volvemos y revisamos qué estamos creando, estábamos en ese viaje de la U, estábamos en ese viaje de la U. El Golden Circle es una metodología de Simon Sinek que yo adoro. Para muchas personas es muy conocida, para otras sigue siendo desconocida. Entonces, cada vez que alguien en el grupo me dice, no, ni idea, yo me siento feliz porque
Es un gran regalo que le estamos haciendo, de Golden Circle. El Golden Circle también tiene algo similar a la teoría de la U, que en últimas ambas son metodologías que lo que hacen es invitarnos a crear desde adentro hacia afuera. Muchas del héroe, el héroe piensa muy desde el afuera, el héroe piensa en qué va a lograr, en qué va a llegar, en el objetivo. Entonces muchas veces emprendemos desde el qué queremos vender, qué queremos que haga, qué queremos, cuánto va a valer, qué color, y muchas veces no nos preguntamos para qué. Entonces llevarnos a preguntarnos el para qué lo estamos haciendo son metodologías que inmediatamente nos ponen en esos contextos donde los valores y las reales ideologías nos conectan y nos conectan con el equipo. Partir en un equipo desde el por qué, desde el qué, también inmediatamente genera vínculos importantes. Una metodología que estamos utilizando en este taller es espectacular y que la tiene Doris, que básicamente la trae Doris a la mesa, que es este de compartir historias. Firmamento se enamora de esta metodología y por eso somos cercanas a Doris y estamos juntas en este camino, porque miren que el storytelling, como Doris nos contó la historia inmediatamente, ¡pum!, fue profundo. El habernos identificado con ese aspecto nuestro violador o ese aspecto que fue violado, con nuestra voz, con lo fértil, con lo seco, que ya Doris les contará más de esta metodología, pero yo la llevo a que si a veces sentimos que no tenemos esa capacidad de contar una historia con toda esta riqueza arquetípica y demás, seamos conscientes que el solo diálogo, que es esta otra metodología a la que estamos invitando, es muy potente, el reunirse y hablar. No esta lluvia de ideas, brainstorming, sí, pero desde dónde nos reunimos a hablar, cuando nos reunimos, cómo cuidamos ese espacio, de qué forma se da lugar a lo que cada uno piensa, cómo se construye, cómo se vuelven espacios sagrados que podrían ser también no dársele ese sentido. Entonces creo que de a una entrego como esas tres posibilidades. Teoría de la U, Golden Circle, también me parece súper valioso el conversar. El diálogo creo que es algo que es muy de las mujeres, más el tejer comunidad, el traer aportes y de todo, que se vuelve muy valioso a la hora de emprender desde esas metodologías. Pues yo lo que, bueno, lo que me gustaría compartirles un poquito sobre esta metodología, como dice María Luisa, es que recordemos que nosotros somos seres que cuentan historias, o sea, los niños, las que tienen hijos, saben que un niño cuenta historias casi desde antes de hablar y es contar historias y cuando uno les lee una historia, esa historia ayuda a que ellos empiecen a hacer sentido del mundo, a dar como, y sobre todo a encontrar su lugar en el mundo. Entonces ellos encuentran su lugar en una historia sobre el mundo salvaje, en una historia, y sobre todo es muy bonito con los niños y es algo que nosotros tenemos que retomar como adultos, es nuestro lugar en medio de la naturaleza a partir de las historias, ¿no? Hacer sentido del mundo y tener como la capacidad de, como de leer simbólicamente nuestro entorno nos da una riqueza muy, muy, muy grande. Entonces, yo las invito a que nunca pierdan la oportunidad de leer o sea, una novela, de contar historias a sus hijos, todas las historias tienen una riqueza muy grande. Entonces, eh, pues no sé, María Luisa, invitarlas a los siguientes conversatorios, también invitarlas a los talleres que yo hago, no sé, pero sobre todo tener esa conciencia de que las historias nos enriquecen una cantidad y que nos hacen hacer sentido del mundo y cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es la mejor manera de interactuar con lo que nos rodea. Entonces esa es como la invitación y lo que aporta esta metodología, digamos.
Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? De pronto, por ahí leí que alguien me dijo que le gustaría contarme más acerca del proyecto. Yo estoy dichosa porque claramente es una red de emprendimientos conscientes y de mujeres creando espacios de conciencia, entonces creo que hay mucho potencial en este encuentro para que se tejan entre ustedes, para que Firmamento también esté ahí como se dé visibilidad, entonces cuenten con eso. No sé si alguien más tiene preguntas o si ya estamos listos para dar espacio como a esa voz donde vamos a proponerles unos ejercicios para estos días donde se den ese proceso y se den la posibilidad de ver cómo ir encontrando la voz, porque es muy lindo y es que yo siento que somos como la cebolla que tanto hablan, donde tenemos capas. Y así sientan que ya la tienen clara y que su voz, hagan igual las preguntas, porque algo muy lindo es ver cómo todos como en una espiral ascendente donde volvemos a encontrar el mismo punto desde un nuevo lugar, pero siempre es una nueva oportunidad para ir más profundo en nosotras. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que Doris de una dales pues a ese cierre con todos esos consejos de cómo encontrar nuestra voz. Ok, vale. Esas son preguntas, bueno, muy relacionadas con la historia, pero con lo que vivimos actualmente. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las injusticias de tipo ecológico, social y político que pueden reconocer en su entorno inmediato, en el inmediato, ¿no? No pensemos como más allá de lo que está pasando en no, o sea, inmediato, como 1 kilómetro de la redonda, 2 kilómetros, ¿no? Eso nos afecta íntimamente y directamente. Entonces, identificar eso, ¿qué es? Entonces, ¿cómo afecta nuestra vida diaria? O si la afectan, puede ser que a veces no la afecten. Hay personas que viven como una burbuja muy grande. Entonces, es bueno preguntarse eso. Y si alguna vez hemos pensado en hacer algo para mitigarlas o aliviarlas o disminuirlas o desaparecerlas. ¿Mm? Em, ¿Cómo se manifiesta la tierra estéril en la vida de cada una? ¿Y qué es aquello que opaca o que oculta toda esa fuerza vibrante y creativa que tenemos? A veces así tengamos como toda la energía y toda la fuerza de emprender, hay de pronto una nube negra que nos pasa. Entonces, ¿cuál es esa nube negra? ¿Le podemos llamar? ¿Le podemos dar un nombre? ¿Un origen? ¿Qué es eso? ¿Mm? Luego, ¿de qué manera se ha acabado como esa agua nutriente en cada una? Esa agua que corría como por la subterránea en la historia, esa agua la tenemos, no la tenemos, somos conscientes de ella, somos conscientes de esa agua creativa, esa agua que nos da fertilidad. ¿Mm? Y la siguiente es si hemos asumido algún tipo de figura patriarcal en la cual, o sea, nos sentimos incómodas. Sí, a veces en lo que hacemos nos sentimos incómodas. ¿Alguna vez en la vida laboral nos hemos sentido incómodas en algún lugar, en algún puesto? ¿Qué es eso? Si podemos, o sea, si ya no estamos en ese lugar, pero estamos tratando de emprender, es bueno volver a ese lugar si alguna vez lo sentimos y preguntarnos qué es eso que nos molestaba y nos hacía sentir incómodas, porque eso puede volver, o sea, si no lo cogemos como el toro por los cuernos, eso puede volver en cualquier momento y tenemos que aprender a nombrarlo y tenemos que aprender a decir qué es eso que nos incomoda. Y luego, lo que les decía, conocen la naturaleza que las rodea en el lugar en donde están. Y el ejercicio es dar nombre a toda esa naturaleza que nos rodea. Y sobre todo, creen que es importante saber cómo se llama el árbol, la planta, el pájaro, ¿no? ¿No? Toda esa vida que nos rodea, es que uno no se da cuenta, pero todo eso que se mueve es lo que a uno le da vida, pero aprender a nombrarlo, yo creo que nos da un poder increíble también, un poder de hermandad con esa naturaleza. Y ya, esas son las preguntas, esas son todas.
Creo que Luisa las está poniendo en el chat, entonces Luis, también quedan registradas ahí. y las enviaremos. Esta primera parte, este primer conversatorio, también tiene esa forma de que la forma en que estamos llevándolas a encontrar la voz o llevándonos, porque todos estamos haciendo este viaje, es a través de las preguntas. Y a medida que vamos a ir introduciéndonos en la profundidad de estos como convertorios, porque va a venir uno cada mes, el próximo es el 19 de febrero hasta misma hora, vamos a ir viendo cómo vamos a ir pasando de la reflexión a la acción. Pero estas primeras partes es muy importante que ejercitemos el reflexionar y el observar. Por eso miren que las preguntas que hace Doris nos llevan adentro, pero también nos llevan a nuestro entorno. Entonces, este es como el ejercicio que les queremos proponer este primer mes. Reflexionar, hacernos preguntas y observar. Y ya vamos estando muy listos para cerrar. No sé si alguien quiere decir algo más o si ya vamos cerrando y seguimos comunicando esto por correo de cómo vamos a continuar este proceso. Creo que estamos bien. Lu, de pronto si quiere decir algo. Bueno, pues aquí parece que Liliana nos está escribiendo algo, pero pues yo, nada, solo quiero expresarles mi gratitud a las chicas que se conectaron. Este ejercicio es muy valioso para nosotras porque desde aquí es desde donde empezamos a construir y darle visibilidad a todas estas experiencias y a todo lo que tienen para contarnos y que ustedes también nos escuchen es muy valioso para nosotras y pues esperamos contar con ustedes en los próximos conversatorios y lo que se viene con emprendimiento femenino en Firmamento. Y es como nos dice Yo también. Liliana, no, es que Dale. Liliana escribió que le podría programar otro evento. Como les había dicho, el 19 de febrero seguimos con otro. Igual, todo esto se los vamos a mandar a quienes había muchas mujeres que me escribieron. Me inscribí, pero no la logro. Entonces, todo esto va a quedar registrado, tanto en video como escrito. Entonces, el proceso va a continuar, el diálogo a través de lo escrito y otros espacios que mes a mes vamos a generar de conversación para que sepan que eso seguirá. Sí. Bueno, yo también les agradezco mucho la escucha y el espacio y efectivamente son espacios sagrados, sin duda. Esto que pasa acá es muy mágico y bueno, lo repetiremos en las sesiones que siguen, que están muy bienvenidas e invitadas todas. Bueno, vamos cerrando. Gracias a todas por estar, por decir sí a su voz, por querer co-crear y se viene una aventura muy linda. Gracias, gracias, gracias. Bueno, chao. Chao. Chao.